Todo esto es una cortina de humo. La gente que tanto defiende a Alberto Fujimori, dense cuenta que lo están usando. Están utilizando como marioneta a un hombre de 85 años para tapar cortinas de humo, para que no se sepa nada o que nadie le preste atención a los chats de Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la Nación, que ya es un colaborador eficaz. La periodista Juliana Oxenford reveló que están que usan al ex dictador Alberto Fujimori y su liberación como una cortina de humo para ocultar las revelaciones del asesor de Patricia Benavides, quien confirmó la existencia de una red criminal que vincula a algunos congresistas con la fiscal de la Nación. Esto a pesar de que lo más probable es que regresará a la cárcel pronto. Para Juliana Oxenford, esto le hace peor a Fujimori porque lo están utilizando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una metiche llena de caviares y rojos que mete la mano en cosas que no le tienen que preocupar, y los problemas internos no los solucionamos aquí. Esa es la opinión de gente ignorante y que no entiende ni la Constitución ni el Código Penal, menos lo que es un Estado de Derecho. La genocida Dina Boluarte no puede salir a decir que su gobierno respeta el Estado de Derecho cuando junto al Premier Carnicero y su ministro de Justicia han decidido pasar por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede que no nos guste ese convenio, pero está vigente desde 1979, antes de que existiera la Constitución fujimorista, y si quieren salirse del Pacto de San José, lo que es una locura, deberían hacer los cambios, pero mientras eso no pase, se deben cumplir las leyes y cumplir lo que manda la Constitución, que deja muy claro que se deben respetar los tratados, incluido el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación te mostramos el video. Y sí, efectivamente, la noticia del día tiene que ver con la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, que finalmente dejó Barbadillo en una situación que es altamente irregular. Yo sé que a partir de ahora muchos simpatizantes del equipo naranja de Alberto Fujimori me van a empezar a odiar más de lo normal, y sé que otros van a estar de acuerdo conmigo, pero aquí lo que voy a hacer, más allá de mis opiniones, es centrarme en lo que realmente debió ser discutido antes de que la Presidenta de la República, con su premier Alberto Tarola y con el Ministro de Justicia, tomaran la decisión de darle play de honor, luz verde al Ministerio de Justicia para que le comunique al INPE que había llegado el momento de liberar a Alberto Fujimori. ¿Por qué? ¿Por qué? Se dirán ustedes, se preguntarán. Si el Tribunal Constitucional ya había resuelto, sí, resolvió con la ausencia de dos tribunos, uno de ellos va a conversar con nosotros más adelante, y resolvió sin tomar en cuenta algo que es fundamental, un contrato, un convenio que existe desde el año 1979 entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, Dina Boluarte, la Presidenta de la República, sabiendo que con fecha 5 de diciembre el presidente, nada menos de la Corte, resuelve lo siguiente: requería el Estado del Perú para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori hasta donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril de 2022. Recuerden ustedes que el indulto se dio en el año 2017, estamos 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 años después están liberando al que hasta hace 6 años supuestamente le daban esta gracia presidencial, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque se estaba muriendo. Todo esto es una cortina de humo. La gente que tanto defiende a Alberto Fujimori, dense cuenta que lo están usando. Están utilizando como marioneta a un hombre de 85 años para tapar cortinas de humo, para que no se sepa nada o que nadie le preste atención a los chats de Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la Nación, que ya es un colaborador eficaz, ya obtuvo su libertad porque ya negoció con la fiscalía, le ha dicho, ok, todo lo que ustedes quieren saber se lo voy a dar yo, no hay ningún problema, pero déjenme estar tranquilo en mi casa porque de mí ya tienen no solamente la promesa, sino el compromiso escrito de que voy a colaborar con la justicia peruana. Y la Junta Nacional de Justicia hoy tenía o podía haberse ya pronunciado sobre el futuro más cercano de Patricia Benavides. Tiene hasta 5 días, es cierto, pero ¿por qué no lo han hecho hoy? ¿Qué tanto hay por averiguar, por indagar, cuando el propio ex asesor ya declaró que son sus chats, que esas llamadas que hemos escuchado escandalosas, por supuesto que le pertenecen, que son su voz, que acá no hay manipulación, que aquí nadie ha tergiversado los hechos, y de eso vamos a hablar hoy, no solamente del tema de Patricia Benavides, porque hoy esperábamos una entrevista con la fiscal Marita Barreto, que además ha sido llamada incompetente por la propia Patricia Benavides, y ella le ha pedido a quien sigue siendo su jefa, ¿no? Patricia Benavides, que por favor le autorice
poder declarar, dar entrevistas en medios de comunicación, pero se lo ha negado, por eso no puede hablar con nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes el talante de esta máxima representante del Ministerio Público, que no hace más que atacar y lanzar veneno porque ya no sabe cómo protegerse? Y mientras tanto, Dina Boluarte, ¿no?, dando sus mensajes, esos que ya nadie escucha, hablando de la paz, de la tranquilidad, de que el 7 de diciembre vamos a celebrar el hecho de que podemos vivir en un país democrático y respetuoso del Estado de Derecho. Respetuoso del Estado de Derecho, digo yo, Constitución Política del Perú. Aquí no importa si te gusta Fujimori o no te gusta Fujimori. ¿Quieren saber mi opinión? Yo creo que nadie merece morir en la cárcel. Nadie merece morir en la cárcel. Se trata efectivamente de un hombre de 85 años. Pero si justamente lo que estás buscando es perdón, si lo que estás buscando es reconciliar a un país dividido, asume tus delitos, asume tus crímenes y paga los 57 millones de soles que le debes como por concepto de reparación civil al Estado peruano, más aún después de toda la plata que te llevaste con tu socio Montesinos. Y sí, señores, aquí se habla claro y contundente. Yo venía escuchando mientras manejaba a algunas colegas periodistas que prácticamente a la hora de narrar los hechos lloraban. Miren a Keiko abrazando a su padre después de tantos años. Yo nunca voy a cuestionar, yo nunca voy siquiera a opinar sobre el amor o el desamor de un padre a un hijo, lo que puede representar una relación entre hermanos, porque son temas muy íntimos. Y yo no soy una periodista farandulera, pero me parece absolutamente hipócrita que Keiko Fujimori, quien utilizó a su padre y quien lo dejó en prisión, a cambio de vengarse de Pedro Pablo Kuczynski, porque tenía sangre en el ojo todavía, porque le había ganado las elecciones, recuerden ustedes, quiso mandar hasta preso a su hermano. Y Kenji tiene mucho más mérito, porque sabe que su padre es un delincuente, pero es su papá y lo quiere. Y eso es algo, repito, que yo no voy a cuestionar. Ni siquiera voy a poner sobre la mesa para ver si está bien o no que quiera a Alberto Fujimori, porque esa pasa por la conciencia y el tema más personal y los asuntos más íntimos de un ser humano, de sus sentimientos. Y creo que Kenji sí tiene sentimientos, y que la otra es una oveja, ¿no? Una ovejita, una loba en realidad, pero que le gusta aparecer como ovejita. Vamos nosotros con algunos vivos porque tenemos información de esta, que es la noticia del día definitivamente. Y sí, la liberación del ex dictador, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tenemos dos equipos, uno con Karina Reinafarge en Surco, en la puerta de la casa de Keiko Fujimori, y Leila Suárez, quien está realizando un seguimiento al automóvil de color gris que maneja la esposa de Kenji Fujimori y que está en medio del tráfico dirigiéndose justamente a este punto que entendemos que es donde vivirá, no sabemos cuánto tiempo, Alberto Fujimori. Y me refiero a esto porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede revertir la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, como ya ha pasado en otras ocasiones. Me enlazo inmediatamente entonces con Karina Reinafarge. Karina, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Juliana, qué gusto saludarte a ti y a nuestros televidentes. Importante señalar que ya aquí hay bastante expectativa en la calle Holbein, en San Borja, no es la cuadra 1, para quienes viven por aquí, no tomen sus precauciones porque se cierra el tránsito. Efectivos de la Policía Nacional, alrededor de 30 agentes, no que resguardaban el portón y la puerta de ingreso a la casa de Keiko Fujimori, ex vivienda de Susana Iguchi, no ahora toman la pista, ¿no?, para abrirle paso al ingreso de la camioneta que, como tú bien señalabas, conduce la esposa de Kenji Fujimori. Nos han ubicado, Juliana, ¿no? Estamos en una esquina, la prensa, y al frente los manifestantes, ¿no?, que es un grupo bastante pequeño en comparación de los que estaban en el penal de Barbadillo, ¿no? A ojo de buen cubero podríamos decirte, Juliana, que son unas 30 personas los que están aquí, ¿no? Y nosotros, los hombres de prensa, sí, hay que decirlo, estamos todos los medios de comunicación peruanos y también agencias extranjeras que están cubriendo este momento. Hay que decirlo, estamos en una zona de San Borja bastante transitada, estamos muy cerca al centro comercial La Rambla, ¿no? Las avenidas principales cercanas son Aviación y Guardia Civil, ¿no? Muy cerca a este punto. Ya vemos que se encendieron incluso las luces de la vivienda, las debajo del portón, al interior. No se ha visto a ningún familiar de los Fujimori Iguchi en salir o presentarse, ¿no? Son otras personas ajenas a la familia las que vemos haciendo coordinaciones, que son este señor de pantalón
beige y camisa azul, ¿no? Con este joven de casaca celeste, quienes están haciendo coordinaciones porque al parecer tienen comunicación con Kenji o Keiko Fujimori. Karina. Vienen con Alberto Fujimori en esta camioneta. Escuchamos, Julián. A pesar de las dolencias que sabemos que tiene el exdictador Alberto Fujimori, él ha ingresado caminando a este vehículo de color plomo, es decir, no requiere de mayor asistencia, no hay un enfermero al costado, de hecho él se ubica en la parte posterior del carro con Kenji, con Keiko, y adelante va Helio Rivera, su abogado, y quien maneja el auto es la esposa de Kenji Fujimori. Estos son los momentos en los que abandona la Diroes, o Diloes, lo pueden llamar de cualquier manera, también conocido como Barbadillo, para dirigirse rápidamente a la casa de su hija mayor, Keiko Fujimori. Hay tráfico, evidentemente, esto va a demorar. Se habló en un momento, Karina, de la posibilidad de que Keiko y Kenji, que son los dos hijos que están aquí, tengo entendido que Sachi y Hiro no están en el Perú, iban a brindar una especie de conferencia de prensa. ¿Sabes algo al respecto? Sí, se había anunciado que habría un pronunciamiento por parte de los hermanos Fujimori y Gucci y que sería en este punto. Esperemos, ¿no?, que esto se pueda dar debido a la cantidad de gente que continúa llegando aquí. Ajá. Como lo decíamos, Juliana, si bien es cierto, es manejable aún la cantidad de manifestantes, ¿no?, y también la de medios de comunicación, que estamos a la expectativa de la llegada del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Sin embargo, sabemos que en este tipo de situaciones el orden se pierde muy rápido. Hay que decirlo, los efectivos de la Policía Nacional lo han venido manejando con mucha tranquilidad, incluso, ¿no?, el tránsito en este punto, que en algunos momentos se generaban cuellos de botella. Policía de Tránsito está apoyando y vemos patrulleros de comisarías tanto de Chacarillas como de San Borja patrullando en la zona. Perfecto. ¿No? Pero bueno, esperemos que esto se pueda dar aquí. No, y además hay que tomar en cuenta que faltan policías en las calles para controlar la criminalidad y la delincuencia. Entonces, algo se tiene que hacer. La propia Keiko Fujimori, como lideresa de un partido, debería pedirle a la gente, no, que por favor regresen a sus casas, que muchas gracias por la simpatía, por el apoyo, pero que la policía tiene que hacerse cargo justamente de buscar a quienes siguen robando, extorsionando, ¿no?, y cometiendo crímenes en nuestra ciudad. Tanta gente, ¿no?, a la expectativa del exdictador Alberto Fujimori. Y quiero que quede claro algo, sin antes no quiero dejar de agradecerte, Karina, como siempre, por tu extraordinario trabajo. Cuando me refiero a Alberto Fujimori y lo llamo exdictador, es porque fue un dictador y porque además dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, pisoteando un Estado de Derecho, pisoteando la Constitución. Entonces, aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Acá no se trata de odios, acá no se trata de la bruja, la antifujimorista. A ver, cuando uno es periodista, cuando uno entiende cómo se maneja el aparato judicial, cuando uno entiende de las competencias, ya sea del Poder Judicial, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional como máxima instancia a nivel nacional, y los convenios que tienen que ser respetados con entidades supranacionales, como en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno no opina porque simplemente no puede controlar sus emociones. Sí, no me cae bien, yo no puedo comulgar con una persona que ha asesinado gente, con una persona que ha robado al país de una manera descarada y que generó el episodio de corrupción más grande en la historia de este país que tanto amo y que se llama el Perú. Allá los que no quieren recordar, allá los que no quieran entender que Alberto Fujimori efectivamente al inicio de su gobierno, de su primer gobierno, hizo cosas muy buenas, pero luego borró todo eso con la otra mano y nos quedamos con los videos en la salita de su socio, en el Pentagonito, las denuncias hechas por su ex esposa, Susana Iguchi, por los crímenes de lesa humanidad, por los muertos en Barrios Altos, por los muertos en La Cantuta. Y acá no digan, están defendiendo terrucos. No, porque no eran terroristas. Y la gente no puede comparar a Alberto Fujimori con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán ha sido el máximo genocida en la historia de nuestro país. Un maldito, al igual que todos los integrantes de Sendero Luminoso. Pero si ustedes dicen que Alberto Fujimori es prácticamente un dios, o algunos piensan eso, entonces no lo compiten. Mal hacen en ponerlo como el máximo cabecilla de este grupo que se encargó de teñir con tinta de sangre capítulos enteros de la historia nacional. No, acá estamos hablando de lo que manda la justicia. Esto encima le hace peor a Fujimori que a cualquiera, porque lo están utilizando. Aquí está la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? En el siguiente
capítulo 2 de los tratados, artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. No, la Corte Interamericana no es una metiche que simplemente, como está llena de caviares, de gente roja, meten mano en asuntos que no le tienen por qué preocupar, porque nuestros problemas internos los solucionamos aquí. No, señores, eso es opinión de gente ignorante, de gente que no entiende. Y está bien, no todo el mundo tiene que conocer la Constitución, el Código Penal, pero antes de emitir una opinión, antes de criticar, antes de comentar, hay que leer, hay que entender cómo funciona un Estado de Derecho. Dina Boluarte no puede salir a decir que su gobierno es respetuoso a un Estado de Derecho cuando ella hoy, con el ministro de Justicia y con Alberto Otárola, han decidido pasar por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No nos gusta ese convenio, que además tiene vigencia desde el año 1979, antes de que existiese la Constitución que dio luego Alberto Fujimori. Entonces, que se haga si queremos salirnos del Pacto de San José, cosa que sería una locura, pero no opinemos, no hablemos en función a lo que no conocemos. Repito, acá no se trata de ideologías, acá no se trata de odios o amores, acá se trata de cumplir las leyes, cumplir lo que manda la ley de leyes, la Carta Magna. Por encima de este documento no hay absolutamente nada en nuestro país. Se llama Constitución Política y aquí hablan del respeto a los tratados, tratados como el de aquí, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señores, yo no odio a nadie. Yo no soy una persona que sale a destilar veneno como algunos piensan. Soy una mujer crítica, por supuesto, y siempre lo he sido. ¿Me gusta Fujimori? Obviamente no. Es como que digan o esperen que hable bien de Toledo, que hable bien de Humala, que hable bien de Vizcarra, que hable bien de tanto choro, tanto ladrón y tanta gente que le ha hecho daño a nuestro país. No lo voy a hacer. No esperen eso de mí. Sí, digo las cosas de pronto que muchos callan, ¿no? Como cuando comento las imágenes de Keiko Fujimori al borde de las lágrimas recibiendo a su padre. Su padre está saliendo por ese indulto que luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trajo abajo en el año 2017 por la misma situación que ella se encargó de destruir, cortándole la cabeza, llevándole una guillotina a Pedro Pablo Kuczynski cuando sabía que estaba canjeando votos con el grupo de los Avengers liderado por su hermano Kenji Fujimori, y le declara la guerra a su propia sangre. Lo que hace Keiko Fujimori es oportunismo duro y puro. Y eso es algo innegable, lo estamos viendo, no lo estoy opinando, estoy hablando en función a los hechos. Ahora Moyano, Rosángela Barbarán, que ni siquiera había nacido en la época que Fujimori era presidente de la República durante 2 gestiones, estaba allí, ¿no?, sacando la cabeza por el auto que la trasladaba para recibir un poquito de popularidad, porque dice cada atrocidad y escribe en realidad tanto comentario miserable, ignorante en las redes sociales que uno no puede creer que exista este tipo de parlamentarios formando parte de nuestro Congreso de la República, como la tal Vivian Olivos, ¿no?, que nadie la conoce porque ni siquiera ha generado algún tipo de iniciativa legislativa que haya trascendido. También hablando tontería y media, desconociendo la norma, desconociendo la ley. Ha llegado ya Alberto Fujimori, el ex dictador, a los exteriores del departamento donde vive Keiko Fujimori. Entendemos que allí va a permanecer los próximos días, no sabemos si con Kenji. Les comentaba que es la esposa del menor de los Fujimori quien maneja este vehículo que lo trasladó de Barbadillo, de la Dinoes, a este departamento en Surco. Allí se encuentra también el abogado desde hace 2 años del ex dictador. Hay gente, hay simpatizantes que se han movilizado desde Barbadillo, Ate, hasta Surco, y hay otros que todavía están llegando, y de eso nos habla. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Juliana Oxenford? ¿Crees que Fujimori regresará a prisión pronto? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.